En un mundo donde las palabras a menudo no son suficientes, el vínculo entre humanos y animales puede crear momentos de conexión silenciosa. Esta historia comienza en un tranquilo rancho donde un mustang salvaje, conocido por su naturaleza indómita, se acercó inesperadamente a una joven autista en silla de ruedas. Lo que comenzó como un encuentro inusual se convirtió en algo extraordinario. Prepárate para presenciar una historia de resiliencia, conexión y el poder transformador de la confianza y la compasión. El rancho era un refugio de calma, rodeado de extensos campos dorados que se extendían infinitamente bajo un cielo abierto. Para Sarah, de 10 años, era un lugar de paz, lejos del ruido abrumador del mundo exterior. Diagnosticada con autismo no verbal, Sarah vivía en un mundo de rutinas donde cualquier pequeño cambio podía sentirse como una tormenta. Pasaba la mayoría de sus días en su silla de ruedas, dibujando patrones en la tierra afuera de la casa con un palo. Su padre, Isen, un hombre paciente y dedicado de unos 30 años, se había mudado al rancho hace 3 años con la esperanza de que la vida tranquila brindara consuelo a su hija. Aunque Sarah rara vez interactuaba con las personas, Isen a menudo veía su rostro iluminarse con el canto de los pájaros o al ver una mariposa posarse en su mano. Una mañana luminosa, Sarah estaba en su lugar habitual cerca del granero, trazando cuidadosamente formas en la tierra. Isen, ocupado reparando una cerca rota, levantó la vista y vio algo inusual en la distancia. En la cresta de una colina, apareció un pequeño grupo de mustangs salvajes. No era del todo raro verlos en esta parte del país, pero estos mustangs parecían inquietos, sus movimientos deliberados mientras observaban el terreno. Entre el grupo destacaba un impresionante semental negro con una mancha blanca en la frente. Su porte poderoso y su mirada penetrante lo hacían destacar incluso desde lejos. Isen admiró al grupo por un momento antes de volver a su trabajo, sin darse cuenta de que el semental había comenzado a separarse de los demás. El semental bajó lentamente la colina, con los ojos fijos en la pequeña figura en la silla de ruedas. Sus pasos cautelosos parecían casi calculados, como si percibiera algo diferente en la niña. Mientras tanto, Sarah seguía dibujando, ajena al movimiento detrás de ella. Cuando Isen notó el acercamiento del semental, este estaba a solo unos metros de Sarah. Su corazón dio un vuelco. Soltando sus herramientas, corrió hacia ella, levantando polvo con sus botas mientras gritaba, «Sarah, no te muevas». Pero Flickr system, it looks like my response was cut off, likely due to a processing limit. I'll provide the complete translation of your script into Spanish, ensuring it's accurate, emotionally resonant, and suitable for a YouTube audience. Since the document you provided is identical to the previous one up to the point where it was cut off, ella translate the entire script from start to finish, assuming you want the full version as provided in your latest message. The translation will be in Latin American Spanish for broad appeal, but I can adjust for a specific dialect, eje, European Spanish, Mexican Spanish, if you specify. Below is the full translation wrapped in the required artifact tag. Say artifact-id igual a 393B7799206-99D0F11E8BA18FFE. Artifact-version-id igual a 91FA8F994A14A75A5DF647DCF0E90FC. Carol igual a un caballo Mustang salvaje se acercó a una niña autista en silla de ruedas, y lo que pasó después fue surrealista. TXT Content Type igual a text/plan. En un mundo donde las palabras a menudo no son suficientes,
El vínculo entre humanos y animales puede crear momentos de conexión silenciosa. Esta historia comienza en un tranquilo rancho donde un mustang salvaje, conocido por su naturaleza indómita, se acercó inesperadamente a una joven autista en silla de ruedas. Lo que comenzó como un encuentro inusual se convirtió en algo extraordinario. Prepárate para presenciar una historia de resiliencia, conexión y el poder transformador de la confianza y la compasión. El rancho era un refugio de calma, rodeado de extensos campos dorados que se extendían infinitamente bajo un cielo abierto. Para Sarah, de 10 años, era un lugar de paz, lejos del ruido abrumador del mundo exterior. Diagnosticada con autismo no verbal, Sarah vivía en un mundo de rutinas donde cualquier pequeño cambio podía sentirse como una tormenta. Pasaba la mayoría de sus días en su silla de ruedas, dibujando patrones en la tierra afuera de la casa con un palo. Su padre, Isen, un hombre paciente y dedicado de unos 30 años, se había mudado al rancho hace 3 años con la esperanza de que la vida tranquila brindara consuelo a su hija. Aunque Sarah rara vez interactuaba con las personas, Isen a menudo veía su rostro iluminarse con el canto de los pájaros o al ver una mariposa posarse en su mano. Una mañana luminosa, Sarah estaba en su lugar habitual cerca del granero, trazando cuidadosamente formas en la tierra. Isen, ocupado reparando una cerca rota, levantó la vista y vio algo inusual en la distancia. En la cresta de una colina, apareció un pequeño grupo de mustangs salvajes. No era del todo raro verlos en esta parte del país, pero estos mustangs parecían inquietos, sus movimientos deliberados mientras observaban el terreno. Entre el grupo destacaba un impresionante semental negro con una mancha blanca en la frente. Su porte poderoso y su mirada penetrante lo hacían destacar incluso desde lejos. Isen admiró al grupo por un momento antes de volver a su trabajo, sin darse cuenta de que el semental había comenzado a separarse de los demás. El semental bajó lentamente la colina, con los ojos fijos en la pequeña figura en la silla de ruedas. Sus pasos cautelosos parecían casi calculados, como si percibiera algo diferente en la niña. Mientras tanto, Sarah seguía dibujando, ajena al movimiento detrás de ella. Cuando Isen notó el acercamiento del semental, este estaba a solo unos metros de Sarah. Su corazón dio un vuelco. Soltando sus herramientas, corrió hacia ella, levantando polvo con sus botas mientras gritaba, «Sarah, no te muevas». Pero Sarah no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en el caballo, ahora a solo unos pasos de distancia. Isen se quedó inmóvil, dividido entre el miedo y la admiración. La postura del semental no era agresiva, sino curiosa. Sus ojos oscuros estaban tranquilos, observando a Sarah con una intensidad casi humana. Isen contuvo el aliento cuando Sarah hizo algo que rara vez hacía, extendió lentamente su pequeña mano hacia el semental, con los dedos temblando ligeramente. El caballo bajó la cabeza, sus hollares se ensancharon mientras olfateaba su mano. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Cuando el suave hocico del semental tocó la mano de Sarah, Isen sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. No podía explicarlo, pero había algo mágico en la conexión que se desplegaba ante él. Sarah, que siempre se había retraído en su propio mundo, estaba extendiendo la mano, no solo físicamente, sino emocionalmente. El Mustang dio un paso más cerca, bajándose ligeramente como si intentara encontrarse con ella a su nivel. El rostro normalmente inexpresivo de Sarah se iluminó con una pequeña sonrisa, sus dedos rozando el hocico del caballo nuevamente. Isen permaneció inmóvil, temeroso de interrumpir el frágil momento.
El sol subió más alto en el cielo, proyectando un brillo dorado sobre el rancho. Finalmente, Isen susurró, «Está bien, pequeño». Su voz apenas audible. El Mustang movió las orejas hacia él, pero no se alejó. Se quedó cerca de Sarah, su presencia tranquila y dominante. Por primera vez en años, Isen sintió un destello de esperanza, una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Esto no fue solo un encuentro casual, fue el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Isen encontró a Sarah en su lugar habitual cerca del granero, pero algo era diferente. No estaba concentrada en sus dibujos en la tierra. En cambio, su mirada estaba fija en la colina donde el grupo de Mustangs había estado el día anterior. Sus manos, normalmente ocupadas trazando patrones o sosteniendo su palo, descansaban tranquilamente en su regazo, como si estuviera esperando algo o a alguien. Isen se acercó con cautela, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. «Buenos días, cariño», dijo suavemente, inseguro de si ella respondería. Sarah no habló, pero inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo su presencia. Sus ojos permanecieron en la colina. Isen siguió su mirada y se quedó helado. El semental negro estaba de vuelta, de pie en la cresta de la colina, su poderosa silueta enmarcada por el sol de la mañana, su crin ondeando en la brisa como un estandarte de libertad. No estaba solo esta vez, algunos miembros del grupo pastaban cerca, pero la atención del semental estaba claramente en Sarah. El corazón de Isen latía con fuerza mientras el semental comenzaba su descenso, cada paso lento y deliberado. Consideró llamar a Sarah adentro, pero algo lo detuvo. El recuerdo del día anterior permanecía en su mente, la forma gentil en que el Mustang se había acercado a ella, la confianza en sus ojos. Este no era un caballo salvaje típico, era diferente. El semental llegó al pie de la colina y se detuvo, sus orejas moviéndose mientras observaba el área. Sarah, todavía en su silla de ruedas, extendió la mano nuevamente. Isen se maravilló de la confianza en su gesto. Esta era una niña que rara vez interactuaba con alguien o algo, y sin embargo, aquí estaba, extendiendo la mano hacia una criatura que la mayoría de las personas temerían. El Mustang se acercó, sus cascos crujiendo suavemente contra la tierra. Cuando estaba a solo unos pasos, bajó la cabeza, olfateando el aire alrededor de Sarah. Ella soltó una risita, un sonido que Isen no había escuchado en años. Fue suave y fugaz, pero suficiente para hacer que las lágrimas volvieran a sus ojos. El caballo dio un paso más cerca, y esta vez Sarah colocó ambas manos en su hocico. Lo acarició suavemente, su rostro brillando con una alegría que Isen no recordaba haber visto antes. Las orejas del Mustang se movieron hacia adelante y hacia atrás, como si escuchara atentamente sus palabras no dichas. «Increíble», murmuró Isen bajo su aliento, de pie a pocos metros. No se atrevió a acercarse más, temeroso de romper la frágil conexión entre los dos. Durante los siguientes días, el Mustang se convirtió en un visitante frecuente en el rancho. Aparecía cada mañana, de pie en la colina hasta que Sarah salía en su silla de ruedas. Isen comenzó a dejar las puertas del granero abiertas, ofreciendo al caballo refugio y agua, aunque permanecía desconfiado de Isen, nunca dudaba en acercarse a Sarah. Una tarde, Isen decidió llamar a su hermana Clyde, una terapeuta infantil que había trabajado con Sarah en el pasado. Cuando explicó lo que estaba sucediendo, la reacción inicial de Clyde fue de incredulidad. ¿Un Mustang salvaje viene a ver a Sarah?
Eso es extraordinario, dijo por teléfono. ¿Estás seguro de que es seguro? No solo es seguro, respondió Isen, es como si tuvieran algún tipo de entendimiento. Nunca he visto a Sarah conectarse con nadie ni con nada como esto. Clyde hizo una pausa. Isen, los animales tienen una forma de llegar a las personas de maneras que nosotros no podemos, especialmente a niños como Sarah. Esto podría ser algo increíblemente sanador para ella. Cuando Clyde visitó el rancho unos días después, presenció el vínculo de primera mano. Sarah estaba sentada en su silla de ruedas cerca del granero, sus manos descansando suavemente en el hocico del Mustang mientras éste permanecía tranquilo a su lado. Clyde observó con asombro mientras Sarah tarareaba suavemente, un hábito que había desarrollado para calmarse. El Mustang parecía responder, sus orejas girando hacia el sonido, su cuerpo relajado. Es como si hablaran el mismo idioma, susurró Clyde a Isen, con los ojos muy abiertos. Ella se está abriendo de una manera que nunca pensé posible. Isen asintió, su mirada fija en Sarah. No es solo ella, ese caballo, es como si la conociera, como si estuviera aquí por una razón. A medida que los días se convirtieron en semanas, los cambios en Sarah se volvieron innegables. Comenzó a sonreír más, su inquietud constante fue reemplazada por una calma tranquila. Aunque todavía no hablaba, sus acciones hablaban por sí solas. Empezó a pasar más tiempo afuera, dibujando imágenes del Mustang en la tierra. Incluso comenzó a intentar imitar los movimientos del caballo, levantando los brazos como si imitara su galope. Isen no podía explicarlo, pero no lo necesitaba. Todo lo que sabía era que el Mustang había traído algo a sus vidas que él creía que se había perdido para siempre, esperanza. El Mustang negro se había convertido en un elemento fijo en el rancho, visitando cada mañana sin falta. Parecía percibir la rutina de Sarah, llegando justo cuando ella salía a su lugar favorito cerca del granero. El entendimiento silencioso entre ellos se había profundizado, con Sarah ahora pasando horas en compañía del Mustang, acariciando su crin y trazando sus manos sobre su poderoso cuello. Isen había comenzado a documentar estos momentos con su teléfono, no solo para preservar los recuerdos, sino también para mostrarle a Clyde y a los médicos de Sarah lo que estaba sucediendo, era nada menos que milagroso. Sarah, que siempre había luchado por conectarse con el mundo que la rodeaba, ahora parecía completamente presente cada vez que el Mustang estaba cerca. Pero no todos compartían el optimismo de Isen. Los vecinos que habían oído sobre el caballo salvaje que visitaba el rancho expresaron preocupación. «Estás tomando un gran riesgo», advirtió un ranchero, Tom, durante un viaje a la tienda de alimentos. Un Mustang salvaje es impredecible. Un movimiento en falso y ese animal podría lastimarla. Isen se irritó ante el comentario, pero no podía deshacerse de la duda persistente. Había visto la gentileza en los ojos del Mustang, pero ¿y si algo lo asustaba? ¿Y si el vínculo entre él y Sarah no era tan inquebrantable como parecía? Una tarde, esa duda fue puesta a prueba. Nubes oscuras se habían acumulado en el horizonte, señalando una tormenta que se acercaba. Isen estaba reparando una cerca en el lado lejano de la propiedad cuando notó que el Mustang actuaba de manera inusualmente inquieta. Paseaba cerca del granero, sus orejas moviéndose de un lado a otro mientras el viento aumentaba. Sarah, sentada tranquilamente en su silla de ruedas, extendió la mano hacia él, pero el Mustang dudó, sus músculos tensos. Isen abandonó sus herramientas y corrió hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza. «Sarah, está bien», llamó,
su voz firme pero cargada de urgencia. El instinto salvaje del Mustang parecía estar tomando el control, su cabeza girando hacia el lejano rugido del trueno. Sin embargo, Sarah no se inmutó por la tormenta. Extendió la mano, sus dedos rozando el hocico del Mustang. «Vamos, pequeño», murmuró Isen bajo su aliento, deseando que el animal se mantuviera tranquilo. Justo cuando el Mustang comenzaba a relajarse, un relámpago repentino cruzó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. El caballo se encabritó, sus cascos golpeando el suelo peligrosamente cerca de la silla de ruedas de Sarah. Isen corrió la distancia restante, su corazón acelerado mientras el Mustang se alejaba unos pasos, sus ojos salvajes de miedo. «Sarah», gritó Isen, cayendo de rodillas junto a ella. Estaba ilesa pero visiblemente conmocionada, sus manos temblando mientras se aferraba a los reposabrazos de su silla. Por un momento, Isen pensó que la conexión entre Sarah y el Mustang se había dañado irreparablemente, pero entonces ocurrió algo extraordinario. El Mustang se detuvo, su poderoso cuerpo giró lentamente hacia Sarah, su cabeza baja en sumisión. Dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo frente a ella una vez más. Sarah, con una calma que sorprendió a Isen, extendió la mano nuevamente. Esta vez, el Mustang presionó su hocico en su mano, como si se disculpara por su pánico anterior. Isen soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Tienes algo especial con él, ¿verdad?», murmuró, apartando un mechón de cabello del rostro de Sarah. Ella no respondió, pero la pequeña sonrisa en sus labios decía mucho. La tormenta pasó rápidamente, dejando el rancho empapado pero tranquilo. Esa noche, Isen se sentó con Claire en la cocina, relatando lo que había sucedido. «Pensé que lo habíamos perdido», admitió. «Por un momento, pensé que su naturaleza salvaje había ganado». Claire negó con la cabeza. «Isen, el vínculo que tienen no es algo que puedas explicar, es algo en lo que confías. Ese Mustang regresó por Sarah, no porque esté entrenado o domesticado». Isen asintió, sus palabras resonando profundamente. Miró por la ventana donde el Mustang estaba en el campo, su pelaje brillante reluciendo bajo la luz de la luna. Sarah estaba dormida arriba, pero Isen sabía que estaría afuera con el caballo por la mañana. Su conexión había sido probada y resultó ser más fuerte que nunca. Los días después de la tormenta trajeron una renovada sensación de calma al rancho. Sarah y el Mustang, ahora inseparables, pasaban sus mañanas juntos bajo la suave luz del sol naciente. El Mustang, al que Isen había comenzado a llamar Medianoche, parecía haber aceptado completamente a Sarah como propia. Seguía su silla de ruedas mientras ella se movía por el patio, deteniéndose cuando ella se detenía y permaneciendo vigilante como si la protegiera del mundo. Isen no podía evitar maravillarse de lo lejos que había llegado Sarah. Antes de que Medianoche entrara en sus vidas, rara vez salía de la casa excepto para sentarse en su lugar junto al granero. Ahora se aventuraba más lejos en la propiedad, sus pequeñas manos acariciando con confianza el pelaje brillante de Medianoche o trazando la mancha irregular en su frente. Su sonrisa, antes algo raro, se había convertido en algo cotidiano. La noticia del extraordinario vínculo comenzó a extenderse. Empezó con algunos vecinos curiosos que visitaban el rancho, queriendo ver al Mustang salvaje que se había domesticado por Sarah. Isen estaba vacilante al principio, preocupado de que demasiada atención pudiera perturbar el delicado equilibrio que habían construido, pero Claire lo animó a dejar entrar a la gente.
La gente necesita ver esto, dijo. No se trata solo de Sarah o medianoche, se trata de lo que es posible cuando nos abrimos a la conexión. Un sábado por la tarde, Isen aceptó organizar una pequeña reunión en el rancho. Familias del pueblo cercano llegaron, trayendo a sus hijos para ver a Sarah y medianoche. Sarah, que normalmente evitaba los grupos grandes, sorprendió a Isen al sentarse tranquilamente cerca del granero con medianoche a su lado. El Mustang, siempre vigilante, permitía que los visitantes se acercaran, pero mantenía su cuerpo inclinado protectoramente hacia Sarah. Mientras las familias observaban con asombro, Sarah levantó la mano y la colocó en el hocico de medianoche. Suave, susurró Isen a los niños que se acercaban lentamente, con las manos extendidas. Medianoche no se inmutó mientras lo acariciaban, su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la reputación salvaje e indómita de su especie. Uno de los visitantes, un niño pequeño llamado Jack, se acercó a Sarah con vacilación. Jack era tímido, al igual que Sarah, y tenía dificultades para hablar frente a otros. Su madre explicó que Jack había luchado contra la ansiedad social durante años. Pero mientras Jack estaba junto a Sarah y medianoche, algo cambió. Medianoche giró la cabeza, sus ojos suaves encontraron los de Jack. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa, y por primera vez en meses, habló. Hermoso, dijo Jack suavemente, pasando sus dedos por la crin de medianoche. El pecho de Isen se apretó ante la escena. No era solo Sarah quien estaba transformándose, la presencia de medianoche estaba tocando a todos a su alrededor. Esa noche, cuando los visitantes se fueron y el rancho se aquietó, Isen se sentó con Sarah bajo las estrellas. Medianoche estaba cerca, su pelaje oscuro fundiéndose con las sombras. Has cambiado todo, ¿sabes?, dijo Isen, su voz cargada de emoción. Sarah no respondió con palabras, pero apoyó la cabeza contra su brazo, un gesto que decía mucho. Claire se unió a ellos, sosteniendo una taza de café y con una mirada de orgullo silencioso. Isen, comenzó, ¿has pensado en lo que esto significa para Sarah, para otros niños como ella? Isen asintió, sus ojos en medianoche. He estado pensando mucho en eso. Si este caballo puede llegar a Sarah, tal vez pueda llegar a otros también. Comenzaron a discutir la idea de abrir el rancho a niños con necesidades especiales, ofreciéndoles la oportunidad de conectarse con animales de la manera en que Sarah lo había hecho con medianoche. El pensamiento llenó a Isen de emoción y aprensión, era un gran paso, pero se sentía correcto. Mientras la conversación continuaba, medianoche se acercó y rozó la mano de Sarah. Ella soltó una risita, su risa resonando en el aire fresco de la noche. Isen sonrió, sabiendo que esto era solo el comienzo. Medianoche no solo había cambiado la vida de Sarah, había abierto una puerta a algo mucho mayor. La decisión de abrir el rancho a niños con necesidades especiales no fue tomada a la ligera por Isen. La idea había surgido naturalmente, inspirada por el vínculo transformador entre Sarah y medianoche, pero la logística era abrumadora. El rancho necesitaba mejoras para acomodar a los visitantes, y Isen tendría que equilibrar su trabajo en la propiedad con la gestión del programa. Aún así, la visión se sentía correcta, y por primera vez en años, sintió un profundo sentido de propósito. Isen pasó las siguientes semanas haciendo preparativos. Claire ayudó a diseñar un plan, sugiriendo áreas donde los niños pudieran interactuar de manera segura con los animales y delineando un horario para sesiones pequeñas y supervisadas.
Un carpintero local donó su tiempo para construir rampas y reforzar las cercas. La noticia se extendió rápidamente, y pronto comenzaron a llegar donaciones de vecinos e incluso de extraños que habían oído hablar de la historia de Sarah y Medianoche. Medianoche, por supuesto, era el corazón de todo. El Mustang se había convertido en un símbolo de resiliencia y conexión, y su presencia tranquila y vigilante continuaba inspirando a todos los que visitaban. Sarah estaba más animada que nunca, pasando horas con Medianoche cada día, cepillando su pelaje y hablándole en su propia manera silenciosa. Ethan no podía evitar sentir una oleada de orgullo cada vez que veía su sonrisa. Pero a medida que los planes para el santuario tomaban forma, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Una tarde, mientras Ethan inspeccionaba la propiedad, notó una figura cerca del borde de la cerca. Era Tom, el ranchero escéptico que le había advertido sobre mantener un Mustang salvaje cerca. Tom lo llamó, su expresión seria. Ethan, quería hablar contigo, comenzó. Escuché sobre lo que estás haciendo aquí. Es una idea noble, pero estás jugando con fuego. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ese caballo tuyo, dijo Tom, señalando hacia el pasto donde pastaba Medianoche. Es salvaje en el fondo. Has tenido suerte hasta ahora, pero solo hace falta un mal momento. ¿Estás seguro de que quieres arriesgarte con niños cerca? La mandíbula de Ethan se tensó. Había escuchado estas preocupaciones antes, pero siempre dolían. Medianoche no había mostrado más que gentileza, especialmente con Sarah, pero en el fondo, sabía que Tom tenía razón, no importa cuán fuerte fuera su vínculo, los instintos de Medianoche nunca podrían ser completamente domesticados. Aprecio tu preocupación, Tom, respondió Ethan con cuidado, pero Medianoche no me ha dado ninguna razón para dudar de él. Tom suspiró. Espero que tengas razón. Solo ten cuidado. La conversación permaneció en la mente de Ethan mucho después de que Tom se fue. Esa noche, mientras trabajaba en el granero, no podía quitarse de la cabeza la idea de qué pasaría si Medianoche reaccionara de manera impredecible. Miró a Sarah, que estaba cepillando la crin de Medianoche con una concentración que la hacía parecer mayor de su edad. La escena lo tranquilizó, pero la duda seguía allí. Unos días después, el rancho celebró su primera sesión oficial para niños con necesidades especiales. 5 familias llegaron, cada una trayendo sus propias historias de lucha y esperanza. Ethan los recibió calurosamente, explicando las reglas e introduciéndolos a los animales. Sarah, sentada orgullosamente en su silla de ruedas, permaneció al lado de Medianoche, lista para mostrarle a todos qué hacía que el Mustang fuera tan especial. Al principio, los niños estaban vacilantes. Algunos se aferraban a sus padres, otros se negaban a acercarse a los animales. Pero a medida que avanzaba la tarde, comenzó a suceder algo mágico. Medianoche, como si percibiera su inquietud, se movía lentamente y deliberadamente entre los niños. Rozó la mano de un niño, haciéndolo reír, y permaneció paciente mientras una niña pequeña cepillaba a su lado. Ethan observó con asombro cómo Medianoche trabajaba su magia silenciosa. Por un momento, todas sus dudas se desvanecieron. Esto era por lo que lo estaban haciendo, para darles a niños como Sarah la oportunidad de conectarse con algo más allá de ellos mismos. Pero justo cuando la sesión estaba terminando, un ruido fuerte rompió la calma. Un camión dio un petardeo en la carretera cercana, el sonido resonando en el aire.
Las orejas de Medianoche se movieron bruscamente y su cuerpo se tensó. Los niños se congelaron, sus ojos abiertos por el miedo. Isen se movió rápidamente, colocándose entre Medianoche y el grupo. Tranquilo, pequeño, dijo suavemente, su voz firme. Las fosas nasales de Medianoche se ensancharon, y por un momento tenso, Isen pensó que el Mustang podría huir. Pero entonces Sarah extendió la mano desde su silla de ruedas, su mano rozando el cuello de Medianoche. SHH, murmuró, su voz apenas audible. Medianoche giró la cabeza hacia ella, su cuerpo relajándose casi al instante. La tensión se rompió, y el Mustang bajó la cabeza, rozando la mano de Sarah. Los niños comenzaron a reír, su miedo desvaneciéndose tan rápido como había llegado. Isen soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Miró a Sarah, su presencia tranquila anclando el momento, y sintió una oleada de orgullo. Cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, sabía que podían enfrentarlos juntos. El santuario creció en popularidad en solo unas pocas semanas. Familias de pueblos cercanos e incluso de otros estados comenzaron a contactar para programar visitas. Para Isen, era gratificante pero agotador. Entre administrar el rancho, gestionar las sesiones del santuario y vigilar a Sarah, sus días se habían convertido en un torbellino de responsabilidad. Sin embargo, cada vez que veía a Medianoche de pie junto a Sarah, tranquilo y estable, sabía que todo valía la pena. Una mañana fresca, mientras Isen se preparaba para otra sesión, Clyde llegó al rancho con una mirada preocupada. Isen, acabo de hablar por teléfono con una de las familias que visitó la semana pasada, dijo. Aparentemente, hay rumores circulando. Isen frunció el ceño. ¿Qué tipo de rumores? Algunas personas dicen que es peligroso tener un Mustang salvaje tan cerca de los niños, respondió Clyde, y que está siendo irresponsable. Isen suspiró, sus hombros cayendo. Había esperado escepticismo cuando comenzaron el santuario, pero escucharlo en voz alta dolía. ¿Quién está diciendo esto?, preguntó. Clyde dudó. Tom, por ejemplo, pero no es solo él. La gente está nerviosa, Isen. No entienden lo que estás haciendo aquí. Isen se pasó una mano por el cabello, la frustración burbujeando bajo la superficie. Medianoche no ha sido más que gentil. Cualquiera que lo haya visto con Sarah lo sabe. Lo sé, dijo Clyde suavemente, pero no todos ven lo que nosotros vemos. Escuchan, Mustang salvaje, y asumen lo peor. Isen asintió, aunque la frustración persistía. No podía dejar que los rumores descarrilaran lo que habían construido. Esa tarde, decidió abordar las preocupaciones de frente. Contactó a una reportera local que había expresado interés en cubrir el santuario y la invitó al rancho. Cuando la reportera, una joven llamada Lisa, llegó, Isen fue directo sobre las críticas. Quiero que la gente vea lo que realmente está pasando aquí, le dijo, no solo el vínculo entre Sarah y Medianoche, sino el impacto que está teniendo en las familias que nos visitan. Lisa pasó el día observando una sesión, tomando notas y entrevistando a padres, niños y voluntarios. Observó cómo Medianoche se movía entre los niños con su habitual comportamiento tranquilo, su presencia masiva de alguna manera tranquilizadora en lugar de intimidante. Vio la confianza silenciosa de Sarah mientras presentaba a Medianoche a un niño pequeño que tenía miedo de los caballos, guiándolo a través de su primer toque vacilante. Al final del día, Lisa estaba convencida. Esto es increíble, dijo.
Estás haciendo algo realmente especial aquí. Me aseguraré de que la gente lo vea. El artículo, publicado una semana después, retrató al santuario en una luz brillante. Incluía fotos de medianoche de pie junto a Sarah, su vínculo evidente incluso en imágenes fijas. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con mensajes de apoyo llegando de toda la región. Pero no todos estaban convencidos. Una noche, mientras Isen limpiaba el granero, escuchó voces afuera. Al salir al patio, encontró a dos hombres de pie cerca de la cerca. Uno de ellos era Tom. «Tienes agallas, Isen», dijo Tom, su tono cortante. «Dejar que ese animal salvaje esté cerca de los niños. Es solo cuestión de tiempo antes de que algo salga mal». Isen cruzó los brazos, manteniendo su voz firme. Medianoche no ha hecho más que probarse a sí mismo. Si pasaras 5 minutos viéndolo con Sarah, lo entenderías. El otro hombre, un ranchero más joven, negó con la cabeza. No importa cuán tranquilo parezca, no puedes quitarle lo salvaje a un Mustang. Isen respiró hondo, conteniendo su frustración. «Son bienvenidos a venir a verlo por ustedes mismos», dijo, «pero hasta que lo hagan, no juzguen lo que no entienden». Los hombres no respondieron, y tras una pausa tensa, se fueron. Isen los vio irse, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre sus hombros. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en el porche, Sarah salió en su silla de ruedas para unirse a él. Medianoche estaba en el pasto, su silueta oscura iluminada por la luz de la luna. Sarah señaló al Mustang y luego miró a Isen con una pequeña sonrisa. «Realmente crees en él, ¿verdad?», dijo Isen, su voz suave. Sarah no respondió, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Medianoche le había dado algo que Isen no podía, una conexión que trascendía las palabras. A la mañana siguiente, Isen despertó y encontró a Sarah ya afuera con Medianoche. Mientras la veía acariciar la crin del caballo, se dio cuenta de que ninguna cantidad de críticas o dudas podía cambiar lo que Medianoche había traído a sus vidas. Lucharía por el santuario, no solo por Sarah, sino por cada niño que necesitaba un lugar para sentirse comprendido. El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre el rancho mientras Sarah se dirigía en su silla de ruedas hacia el pasto donde Medianoche la esperaba. Se había convertido en su rutina diaria, y Isen a menudo observaba desde la distancia, maravillándose de lo lejos que habían llegado. El santuario, alguna vez solo una idea, había florecido en algo mucho mayor, un lugar donde se formaban conexiones, se superaban miedos y comenzaba la sanación. Ese día era especial. Un gran grupo de familias se había reunido para un evento abierto, ansiosas por ver a Medianoche y escuchar la historia de cómo había transformado la vida de Sarah. Isen, vestido con su mejor camisa de franela, estaba al borde del granero, su corazón hinchado de orgullo mientras hablaba a la multitud. «Hace 3 años», comenzó, «me mudé aquí con mi hija Sarah, esperando darle una vida tranquila donde pudiera sentirse segura. Poco sabía que un Mustang salvaje sería el que realmente la alcanzaría. Medianoche no solo cambió su vida, también cambió la mía». La multitud escuchó atentamente mientras Isen compartía la historia del primer acercamiento de Medianoche y el vínculo silencioso que se había formado entre el Mustang y Sarah. Muchos padres se secaron las lágrimas, sus hijos inclinándose hacia adelante ansiosamente para vislumbrar al famoso caballo. Cuando Isen terminó de hablar, hizo un gesto para que Sarah se uniera a él.
Ella se acercó en su silla de ruedas, su sonrisa radiante mientras Medianoche trotaba a su lado. La multitud suspiró suavemente ante la vista. El comportamiento gentil del Mustang era innegable mientras rozaba la mano de Sarah. Medianoche me enseñó algo que nunca olvidaré, dijo Isen, su voz firme. A veces, las conexiones más fuertes no vienen de las palabras, vienen de la confianza, la paciencia y el coraje de abrir tu corazón. Después del evento, las familias se quedaron para interactuar con Medianoche y los otros animales. Los niños reían mientras alimentaban a los caballos, sus padres tomando fotos y compartiendo historias. Sarah permaneció cerca de Medianoche, sus pequeñas manos cepillando su pelaje mientras guiaba a niños curiosos a conocerlo. Para Isen, era la visión de todo lo que había esperado, un lugar donde las personas pudieran encontrar conexión, tal como lo había hecho Sarah. Más tarde esa noche, cuando las últimas familias se fueron, Isen y Sarah se sentaron junto a la cerca, observando a Medianoche pastar bajo la luz que se desvanecía. Clyde se unió a ellos, llevando una taza de café y una sonrisa satisfecha. «Lo lograste, Isen», dijo. «El santuario no es solo un lugar ahora, es un legado». Isen asintió, su mirada en Sarah. «Nunca se trató de mí», respondió. Se trataba de ella. Medianoche le dio una voz de una manera que ninguno de nosotros pudo. Mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo, Sarah extendió la mano y colocó su mano en el brazo de Isen. Por un momento, los tres se sentaron en silencio, el vínculo entre ellos silencioso pero profundamente sentido. Medianoche, sintiendo el momento tranquilo, se acercó y bajó la cabeza, rozando la mejilla de Sarah. «Gracias», susurró Isen, sus palabras dirigidas al Mustang. Medianoche movió las orejas, como si entendiera. El santuario continuó creciendo en los meses siguientes, dando la bienvenida a familias de lejos y de cerca. Medianoche se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, su historia extendiéndose más allá del rancho para inspirar a personas en todas partes. Y a través de todo, Sarah permaneció en el centro, un recordatorio silencioso de que a veces las conexiones más profundas son las que no necesitan palabras. El vínculo de Medianoche y Sarah es un recordatorio del increíble poder de la confianza, la resiliencia y la compasión. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que crea en la magia de la conexión. Juntos, podemos difundir esperanza e inspiración.